Hola a toda la audiencia de La Cháchara. Aquí tenemos el disfrute desde Barranquilla con Nueva York. Estamos Samuel Solórzano y Jorge Mario en nombre de La Cháchara y de nuestro taller de escritura creativa Punto y Seguido. Les decía, con el disfrute y el honor de contar en presencia desde Nueva York con nosotros, con el escritor peruano Juan Manuel Robles y periodista. Coincide esa doble mirada y forma de contar el mundo y de vivirlo. Samuel, eres nuestro periodista literario, cultural en este caso. Te has tenido el disfrute de leer la obra reciente de Juan Manuel. Hiciste una excelente reseña que el propio Juan Manuel compartió, lo cual le agradecemos. Ahí nos contaba en Infidencia que estaba tomándose un café, creíamos que era colombiano y él ya más tarde nos contará la infidencia. Samuel, por favor recibe de nuestra parte a Juan Manuel. Juan Manuel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Nuevamente, por la invitación. claro, nuevamente es un gusto saludarte, Juan Manuel, y gracias por aceptar conversar con nosotros acerca de tu nuevo libro. Bueno, Juan Manuel Robles, escritor peruano, nacido en Lima, autor de ya varios libros como Lima Freak, Vidas Insólitas en una ciudad perturbada, y también Nuevos Juguetes de la Guerra Fría. Ahora se le suma a la lista este nuevo libro que es Tengo aquí en mis manos, Tragedia en Collins Avenue, una crónica sobre un desastre que conmocionó y fue bastante trágico para la ciudad de Miami. Entonces, con esta premisa de libro, de crónica, quiero comenzar, Juan Manuel, con un par de preguntas para ti. La primera pregunta es, ¿recuerdas en qué lugar estabas cuando llegó a ti la noticia de esta tragedia? Em, bueno, con seguridad estaba en Nueva York y, y claro, me enteré por las redes sociales, por las noticias que aparecen, ¿no? Y mi primera reacción fue de mucha incredulidad, ¿no? O sea, como un shock, pero también una sensación de, digamos, de que los hechos son demasiado extraños y insólitos, desbordantes, ¿no? Mm, Y bueno, digamos, con esa extrañeza me quedé, ¿no? Tampoco, digamos, em, luego, digamos, lo interesante de estos tiempos es que aparecen muchas noticias muy rápido todo el tiempo, ¿no? mm, Entonces, luego uno se va enterando de la dimensión de la tragedia, pero primero fue como un impacto, un shock, ¿no? Y una sensación también de extrañeza, ¿no? Porque es un tipo de evento muy infrecuente. tal cual. Es increíble cómo a través de las redes sociales uno ya se adelanta a quizás las cadenas de noticias tradicionales. Fue un hecho noticioso que de verdad fue impactante y quedaste en shock, como acabaste de mencionar. Y tras de eso, ¿en qué momento ese derrumbe del edificio Champlain-Sur pasó de ser un hecho noticioso a convertirse en la crónica materializada en este libro? Bueno, fue un proceso primero empecé a ver historias de personas que habían muerto ahí o que estaban desaparecidas o que habían estado allí. Entonces, un montón de historias que circularon en esos primeros días. Y, y, y me di cuenta de dos cosas. Una, eh, que mucha gente se conectaba a las historias de todas partes del mundo, ¿no? Mucha gente estaba pendiente de determinados casos, determinadas historias que iban mostrando los medios, ¿no? Y por otro lado, que era una tragedia, una catástrofe que tenía eh, una relación, un vínculo con América Latina, que es de Mm, donde yo vengo, ¿no? No solamente de lo que uno puede asociar típicamente a Miami, que es pues, lo cubano y digamos, que he estado mucho tiempo en Miami, sobre todo, se puede ver sobre todo en las clases altas, sino también de varios países, de otros países, ¿no? Eh, Distintas historias de
migración. A mí me pareció muy interesante eso, ¿no? Historias de migración, además, que eran variadas, ricas, variadas en extensión. Había gente que había estado ahí décadas, había gente que había estado solamente días, ¿no? Mm, Había gente de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Colombia, ¿no? ujú. Y entonces ahí fue que también hubo un interés en saber más de esas historias, saber más de la relación de estas personas con el edificio. Y bueno, en principio yo digamos, tenía la idea de hacer un reportaje, una historia, ¿no? Como bien dices, yo soy escritor y periodista, entonces a veces tenemos el impulso de escribir sobre la realidad, ¿no? Y, y hablando con un editor, pues él tuvo la visión de que eso no debería ser un reportaje solamente, sino un libro este, digamos que un poco hablara de todo esto, ¿no? Y pues así fue haciéndose un poco lo bueno de los editores es que cuando ellos empiezan a visualizar las cosas, uno tiene, los proyectos se vuelven concretos y los plazos también, ¿no? Porque uno puede darle muchas vueltas a las cosas. Entonces así fue que comencé a trabajarlo en Meta, ¿no? Y efectivamente, cuando comencé a indagar, efectivamente vi que, digamos, las historias tenían mucho que ver con nuestro continente, con nuestra región, con la historia de la relación entre América Latina y Estados Unidos, ¿no? Y bueno, salió el libro que, que tienes entre manos, ¿no? Que obviamente pudo haber sido mucho más largo, eh, porque en este caso lo que más hay es información e historias, ¿no? Eh, pero digamos que yo quería que justamente tenga lo que tiene, que es esta combinación de historias que confluyen, ¿no? En un mismo punto fatídico. Sí, es un punto donde confluyen muchas historias y de líneas temporales distintas. O sea, vamos de Cuba, de una mujer que huye eh, de la dictadura de los Castro, hasta un chileno que trabajó con el presidente, me parece, Allende. Ujú. Y entonces sorprende mucho cómo toda la historia de un continente o subcontinente, el latinoamericano, esté dentro de un edificio. ¿Le sorprendió o ya se esperaba usted que dentro de ese edificio toda esa geografía latinoamericana? Era claro que había una, digamos, las nacionalidades múltiples, las historias múltiples eran algo que se veía, ¿no? Pero definitivamente eso es lo que a mí me gusta de ser periodista y cronista, ¿no? Que eh, eh, uno nunca sabe qué, digamos, qué sorpresas va a encontrarse en las propias historias de las personas, ¿no? Entonces, las historias de estas personas eran valiosas en sí mismas, me di cuenta en algún momento, ¿no? Y obviamente el hecho que pues, nos congregaba era este final trágico, pero había digamos, había muchas cosas en esas historias que permitían hacer algo que también nos gusta hacer a los cronistas, que es un poco contar el mundo, ¿no? Mm, Encontrar metáforas que no son solamente de un momento y de una persona, sino que son eh, universales de muchas maneras, ¿no? Entonces, y eso fue interesante, sobre todo en algunos casos que hablamos de vidas pues, que pasaban las 6 décadas, ¿no? En algún caso, digamos, 80 y tantos años, en el caso de Claudio Bonefoy, que ujú. es una persona que ha visto pasar parte de la historia latinoamericana y de la relación de Latinoamérica con Estados Unidos en su trabajo, en su juventud, ¿no? Digamos, alguien que estaba en salones con Pablo Neruda y con Henry Kissinger, digamos, a mí me pareció muy interesante todo eso. Eh, Y que y presenció el asesinato de un poeta asesinado por las manos de una de su bueno, esposa. sí, de hecho, esa historia me acabo de enterar hace unos meses bueno, hace unas semanas que van a hacer una película, o ya Mm, hicieron una película sobre esa historia.
una película chilena que va a pasar, ¿no? Que se llama El lugar de la otra, ¿puede ser? ¿No? El lugar de la otra. Y esa historia está ahí, o sea, por supuesto, claro. Entonces, esa historia es una historia que vivió el protagonista en el momento en que estaba en el hotel, estaba ahí, ¿no? Y se la contó a su mujer, ¿no? Y su mujer se quedó muy, muy fascinada con esa historia y ella en sus talleres literarios escribió imaginando que estaba en ese lugar, ¿no? Entonces, pues esas historias están ahí, ¿no? Y, y- y también historias pues relacionadas con em, el auge del narcotráfico Mm. en Miami, justamente en el momento de la construcción del edificio, ¿no? A mí esas conexiones me parecieron muy interesantes porque nos permiten poner en perspectiva las cosas, ¿no? Primero que nada, ¿no? Y además, porque yo creo que eh, eh, las historias, ¿no? Las historias de por sí, digamos, cuando hablamos de la historia larga de un lugar, pues nos permiten entender más, por más que no necesariamente sean historias relacionadas directamente a lo que estás hablando, las historias siempre te dan un poco más de comprensión sobre, ¿no? Entonces, saber que, por ejemplo, en este departamento donde estaba la niña Estela Catarossi, Mm. em, jugando, ¿no? 20 años antes habían estado los hijos de eh, el Chepe, ¿no? El narcotraficante que estaba ahí, ¿no? Estaba ahí viviendo, o sea, no vivía ahí su mujer, su amante en realidad, que vivía con los hijos, ¿no? Te muestra un momento de la historia de Miami, que fue la primera gran ciudad de narcotráfico moderno, o sea, todo lo que después pasó en Medellín, lo que después Mm. pasó en Colombia, pasó primero en Miami. O sea, y eso está registrado en la historia. Entonces, pues, y luego uno se da cuenta, pues, que había mucho dinero en Miami justamente por eso. Había mucha gente con ganas de invertir, gastar y pues, tener un retorno fácil. Entonces, en ese contexto eh, de dinero a chorros y de gente que quería gastarlo y sacar un profit lo antes posible, así se hizo, en ese contexto se hizo el edificio, ¿no? Entonces, a mí me pareció interesante, digamos, ir viendo esas historias, ¿no? O la historia de Estela Monteagudo, de Iliana Monteagudo, que es esta cubana, Ujú. de la que Ujú. hablabas, que se muda allí huyendo de lo que pueda pasar en su casa que está al lado de la bahía de Biscayne, ¿no? Entonces está al lado de la bahía de Biscayne y como en Miami hay tormentas recurrentes, que a veces son huracanes, ¿no? Y dicen, no, estoy harta de eso, porque no sé en qué momento pues el agua va a llevarse mi casa, ¿no? Eh, me da mucho miedo. Entonces, pues, para estar más tranquila, vendo mi casa, esta casa además que era es una casa con lugar para que encallen los yates, y eso, ¿no? Entonces, vende esa casa y se compra un departamento en el sexto piso de la Torre Chanflosor, ¿no? Que es un departamento que ella decidió que sea para su vejez. Y pues llega 6 meses después de que se muda, llega este evento, ¿no? Entonces, me pareció como muy rico todo, muy rico ver un poco explorar esas historias, ¿no? Que, digamos, que, que tú has podido, de las que tú has podido leer, ¿no? Y hablando de Monteagudo, y para hacerte ya una de las preguntas para cerrar esta rica conversación que hemos tenido, aquí rescato un extracto muy interesante que dice: Monteagudo, que había decidido que la Torre Champlain Sur fuera su última morada, perdió todas sus fotografías de juventud y sus objetos sentimentalmente valiosos. Los escombros enterraron parte de su memoria. Me detengo en la palabra memoria, porque yo creo que este libro, lo has dicho en otras entrevistas, lo mencionas en varios puntos de este libro, si bien es un libro que trata sobre una tragedia y sobre muertes, fue un derrumbe panqueque muy desastroso. Sin embargo, es un libro que en voz coral trata de como de conmemorar las vidas y nos regala detalles tan
conmovedores de personas que tenían ansias de vivir. Me acuerdo ahora la historia muy bonita de Lady Luna, la paraguaya, Ujú. que bajó de la sierra de Paraguay para poder ayudar a sus padres a comprar esa casa, a reunir dinero como niñera, y termina como niñera allá en el Champlan Sur, eh, con esa familia poderosa de Paraguay. Creo que Ujú. justamente el mismo día, pues ella muere en ese derrumbe, el mismo día que llegó, me parece. Sí, sí. La pregunta que ahora te quiero hacer con respecto a lo que Monteagudo sufrió, que cuando cayó ese edificio, pues perdió todos esos objetos que la llenaban de memoria. Eh, Mi pregunta va acerca de cómo has elegido o decidiste investigar esas vidas de estas personas. eh, si alguna de esas historias, hubieron historias que al principio iban a estar dentro de este libro, pero al final después no Sí. quedaron por fuera. ¿Cómo ha sido de pronto el proceso? Si has entrevistado a los sobrevivientes, Sí. acerca de cómo llevan esa memoria de esa pérdida. Sí, bueno, obviamente en un libro como este uno tiene más, más personas de las que, digamos, uno se acerca a más personas de las que al final aparecen, ¿no? Es algo inevitable y en algún momento sí hubo algunas historias que no, digamos, considerando lo que daban otras, ¿no? Porque eso es una cuestión de edición, de construcción narrativa, pues, pues daba menos, entonces en algunos casos se colocan en medio de otras, ¿no? Mm, Por ejemplo, el caso de esta uruguaya, ¿no? Cuyo hermano sí, logra ir allá, ¿no? Que es la bandera del eh, Uruguay. que la bandera uruguaya, que me parece un detalle interesante, pero no daba o no, o al final decidí no ponerla como historia completa, ¿no? Eh, Hay otra historia que es la de Ángela González, ¿no? Que es la que sobrevivió corriendo con su hija, ¿no? Mm, Que cayó varios pisos, pero sobrevivió, y que es una historia muy rica, es probablemente la historia de supervivencia más impactante, y sin embargo ella solamente habló con CBS, ¿no? Ella no da otras entrevistas, entonces pues, pues nada, tampoco entró, ¿no? En ese caso porque no tuve el acceso, ¿no? Eso es algo que siempre como cronistas nos pasa, ¿no? Nos ocurre y pues y sí, sí, claro, las historias también tienen algo o mucho de homenaje, ¿no? Finalmente, pues la catástrofe es una oportunidad de, de que se pueda hablar de estas vidas, ¿no? O sea, es un poco eso, ¿no? Y uno pues llega a, digamos, llega a interesarse digamos, o mi idea como escritor es que un lector puede interesarse, a pesar de que sabes el final, ¿no? ¿No? Es un ujú, poco, nosotros en Latinoamérica tenemos esta gran lección, ¿no? Mencionabas a Gabriel García Márquez, bueno, digamos, Gabriel García Márquez empieza uno de sus libros más conocidos, como con el día en que lo iban a matar, mm, Santiago Nazar, ¿no? Ese es un ejemplo de que, de que en realidad el spoiler no importa tanto a veces, ¿no? En lo que ahora se llama spoiler. O sea, digamos, más bien cambia lo que podemos llamar el lugar gravitacional de la historia, ¿no? ujú, Y ya sabes eso, sabes cómo acaba, ¿no? Lo interesante es que, y también ocurre en Crónica de una muerte anunciada, es que eh, uno como lector, cuando lee sobre estas personas, cuando lee con un personaje tan entrañable como Lady Luna, eh, mm, uno tiene como que el deseo ujú, al leer de que no pase lo que sabes que va a ocurrir.
Entonces, eso es algo que ocurre esa es la esencia de la tragedia, ¿no? De la tragedia, eh, digamos, en términos literarios, ¿no? O sea, ¿sabes? Pero igual pues vas a tener este deseo que sabes que es absurdo, que no tiene sentido, pero, ¿no? Porque en algunos casos, como se ve, decisiones de segundos son las que, pues, em, eh, eh, son las que determinan la diferencia entre vida y muerte, ¿no? O sea, también hay algo de eso del destino, ¿no? Sí, 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 es una... yo quería un poco que quede constancia en alguna parte de esas historias, ¿no? Es cierto. Ese, esa es la esencia de la tragedia y creo que, pero de alguna manera rescatas y salvas a los nombres hermosos de esas personas, devolviéndole la memoria en sus páginas. Juan Manuel Robles, agradecemos de verdad muchísimo esta conversación amena que tuvimos. Terminamos invitando a todas las personas que nos están viendo en esta entrevista a que vayan, compren el libro, léanlo eh, y sepan que este es un libro que pretende, que busca es celebrar la vida de esas personas que con sus nombres nos muestran ese rostro de que siempre, de alguna manera, prevalecen esas palabras. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias, Samuel. Aquí en Coris Avenue, entonces con esto terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Ya terminamos. Una consulta, esto lo van a poner en, ¿cómo se pone? Bueno, aquí se lo estamos contando a todas las personas porque todavía está siendo parte de la grabación. Esto Perfecto. nosotros lo compartimos. Ahorita que compartías lo de Crónica de una muerte anunciada y Gabo, le aprovecho para contarle a todas las personas en Barranquilla, que es donde fundamentalmente la cháchara es seguida. Y cuando digo Barranquilla, puede haber personas vecinas tuyas en Nueva York, puede haber personas en Claro, España, pero claro, totalmente. Sí, sí, sí. directa con Barranquilla. Y de hecho, le cuento a las personas que nos están viendo y escuchando que Juan Manuel Robles, siendo de Perú, es una persona que ha tenido, por ejemplo, fue becado por la Fundación Gabo para asistir a un taller con el gran maestro Kapuscinski, que ese era un dato que Samuel Solórzano me estaba compartiendo ahora y pues yo comparto mucho ese honor contigo, ver que he tenido la oportunidad de asistir a talleres de la Fundación Gabo. Fundación, Y sí. bueno, la cháchara es un medio que hemos aprendido mucho con proyectos de ese gran proyecto parido por García Márquez y amigos suyos, entre ellos Kapuscinski, y dirigido por el barranquillero Jaime Abello Banfi. Mira, es de Juan Manuel, Barranquilla, Jaime. Es de Barranquilla, no lo sabía. Bueno, qué bueno saberlo. Porque la fundación está en Cartagena, ¿correcto? En La sí, Cartagena. fundación está en Cartagena, claro. sí, Sí, allá. qué interesante saberlo. Qué Gracias. bueno Y saberlo, qué bueno Cartagena saberlo. queda a 1 hora de Barranquilla. O sea, hay personas que Mm, trabajan en Cartagena o que trabajan en Barranquilla y esto es un ir y Y venir. viven en el otro lado. Mira, no estaba al tanto de la cercanía geográfica, pero qué bueno, qué bueno. Sí, el Kapuscinski hizo 2 talleres con la Fundación Gabo, o 3, y uno fue en Cartagena, o ahora fueron de Cartagena, y otros en Buenos Aires. Y yo tuve el gusto de ir a uno en Buenos Aires, ¿no? Privilegio, en realidad. Y sí, 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 claro, tenemos una relación larga con la fundación y qué bueno que siga funcionando. Ahí te saludaremos a los colegas. Juan Manuel, gracias por estar en la cháchara. Un Disfruté gusto. escuchando esta entrevista de nuestro gran amigo cronista y poeta Samuel Solórzano Cicerí. Bueno, señor, un gusto. Estamos viendo cualquier cosa, me escriben. Saludos al equipo de Planeta, Susana Serrano, que fue quien nos conectó en este caso. Dale, dale, dale.